para no repetir el saludo. Pero contento de participar. Este es un día del economista, yo soy economista, así que por eso tengo cara de feliz. Hoy es mi día también. Y felicito a todos los colegas que están presentes y a los que nos están viendo y a todos los que no son colegas también, pero tienen interés en lo que es la economía. El título del panel habla de instituciones globales y habla de versus instituciones locales. Y quiero hacer una mención quizás de unos 2 minutos respecto al título del panel, porque me parece que es importante ver estos procesos dinámicos de esta globalidad y esta localidad, esta globalidad del planeta y la localidad que somos nosotros. Cuando hablamos de instituciones globales, y bueno, nos asalta a la mente instituciones grandes, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, instituciones de alcance global más allá de un país, instituciones permanentes que tienen visiones, agendas en distintos ámbitos de la economía y del mundo. Esto puede ser el trabajo, puede ser de refugiados, puede ser de salud, puede ser de educación, de distintos ámbitos existen instituciones globales. ¿Y qué son las instituciones locales? Y bueno, uno local cuando habla piensa en el municipio, ¿verdad? Gobiernos locales. Una institución local puede ser todo el sistema económico, todo el sistema democrático, todo el sistema político de un país particular. Ese es un sistema local de gobernanza interna. Entonces, cuando hablamos de versus, yo creo que la palabra versus no es una palabra que va con esta dinámica mundial en un único planeta que tenemos. Las instituciones globales y las instituciones locales están en permanente contacto y hay una dinámica de interacción muy fuerte. Hay una agenda global, hay una agenda local. Hay una agenda global que se traslada a los países, hay una agenda global que es incorporada en los países, algunas veces con más fuerza, algunas veces con más facilidad, algunas veces con más discusión, pero hay agendas globales de complementación y de avances en el proceso de desarrollo y bienestar. Yo creo que más que versus, tenemos un proceso de agendas complementarias, potenciadoras entre las naciones. La utilización de las agendas globales a veces son incorporadas en las agendas locales o en las instituciones locales por normativas o por buenas prácticas, por un sinfín de formas de internalización de estos objetivos o de estas agendas globales. No siempre hay que satanizar estos procesos, sino que hay que entender y desde esa posición soberana, desde esa posición local, de esa posición de perfecto entendimiento, tener la decisión de ¿es o no esto una buena idea de incorporación? Así participamos nosotros en estas decisiones también. No solamente somos sujetos pasivos, sino también somos sujetos activos. Y entrando un poco en esto, esta dinámica es importante. Quisiera entrar en este proceso en un ámbito particular de esta dinámica de instituciones globales y locales. Allá por 90 empieza con fuerza, estábamos hablando del tema de cambio climático, la conferencia marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Se toma conciencia fuerte de los fenómenos que tenemos. Hay una presentación, no sé cómo cambiar, si me ayudan también, les agradecería. La siguiente lámina. Hay un efecto fuerte, uno se acuerda de aquella, creo que es un documental de Al Gore que hablaba del acelerado proceso de calentamiento y destrucción global que teníamos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Teníamos un acelerado proceso de calentamiento global y tomamos una conciencia fuerte y empiezan todos estos procesos en la década de los 90. Tenemos que cuidar el único lugar donde estamos, que es el planeta. El planeta es un bien público global que hay que cuidar. Es una agenda global que hay que tener. Es una agenda hoy internalizada. Y suceden procesos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Paraguay participó. Hay una estrategia de desarrollo sostenible, el cambio climático forma parte de esta estrategia de desarrollo sostenible y es una buena idea en la que todos nos metimos y tenemos agendas también del Plan Nacional de Desarrollo. La ministra quizás nos va a hablar de estas cosas, donde incorporamos estas agendas globales en nuestra agenda local y tomamos la decisión de avanzar en este tema. ¿Por qué? Porque el planeta no está resistiendo más. Hay un efecto muy fuerte, nos acaban de comentar sobre esto, hay que tomar acciones decididas sobre eso. Estamos hablando de vuelta de la interacción de las instituciones globales y locales, con un proceso de soberanía y de entendimiento de la necesidad de incorporación de estos procesos. Y esto sucede y hay una fuerza, si dejamos todavía el anterior, por favor, hay una fuerza que nos invita a tomar y abordar este tema. Sucede y con más fuerza en un ámbito en particular al que quiero referirme, que son las finanzas
los objetivos de desarrollo sostenible, sus metas hay que financiar. Nos estaba hablando recién del esfuerzo financiero que hay que hacer para esto. Entonces surgen las iniciativas de inversiones responsables, surgen iniciativas relacionadas con las finanzas sostenibles y del elemento más importante, quizás más central de esta exposición, que tiene que ver con los ASG, que enseguida voy a referirme a ellos. Entonces, hay una interacción, surgen agendas, estamos de acuerdo que estas agendas son importantes y se generan procesos de inversiones responsables, de finanzas sostenibles y de elementos ASG que comentaré recién. Entonces el mundo está trabajando, está abordando y está luchando por estos procesos. ¿Y qué son estos procesos de finanzas sostenibles? ¿Qué son estos procesos de ASG? Después me voy a referir qué está haciendo Paraguay al respecto. Y bueno, la finanza sostenible, yo digo en una frase, es un buen negocio. Y voy a abordar un poco más de por qué la finanza sostenible es un buen negocio. Paraguay tiene una mesa de finanzas sostenibles, tiene creo que 10 o 11 años ya de vigencia. Las finanzas sostenibles es un concepto que incorpora elementos cualitativos porque los elementos cuantitativos ya no alcanzan. Cuando hablamos de financiamiento de inversiones, ya no alcanza solamente con ver la última línea del balance. No alcanza con ver el año, el balance y los resultados. Eso está bien. Pongo un ejemplo y me incorporo ya de vuelta con más precisión al tema de las ASG, que es el motivo de mi exposición con mucha fuerza. Financiemos una empresa que tiene un proyecto de alta rentabilidad y efectivamente tiene una demanda muy buena de sus productos, pero la empresa tiene en un proceso productivo donde hay desechos que no son tratados, donde hay contaminación al vecindario y muchos elementos. Y también tiene un trato laboral no muy bueno con sus colaboradores. Salarios injustos, no formalización, quizás regímenes muy poderosos y un maltrato, y no hay elementos relacionados con equidad de género y hay diferencias de género. ¿Es un buen negocio esta empresa? La última línea del balance nos dice que sí. Pero hay otros elementos que intuitivamente ya vemos que no corresponde. Hay algo más que tenemos que poner en la mesa para el financiamiento sostenible. ¿Y qué son estos elementos adicionales? Y hay que mirar al planeta, al único planeta que se está destruyendo. Hay que mirar a la sociedad, a la gente con quien estamos trabajando. Hay que ver el impacto que tenemos alrededor de nuestro elemento. Y lo que estoy introduciendo con esto es hay un elemento ambiental y social también que hay que incorporar en las finanzas, en las inversiones. Esas son inversiones responsables. Esas son finanzas sostenibles. Las finanzas que incorporan un ejercicio de mirar más allá de la última línea de balance, que no está mal, hay que mirar rentabilidad, pero incorporan también adicionalmente el proceso de mirar al planeta y de mirar a la sociedad. Los aspectos AS, ambiente y sociedad, de las finanzas sostenibles. Intrínseco a un proceso de finanzas responsables, de inversiones responsables, de finanzas sostenibles, es esta mirada de largo plazo para no dañar el planeta y para tener impacto positivo en la sociedad donde se impacta con las inversiones. Entonces estamos entrando a un mundo de finanzas. Hay que financiar el desarrollo, hay que financiar el logro del objetivo de desarrollo sostenible con finanzas e inversiones responsables y sostenibles. Y dos elementos cualitativos que tienen que primar en estas inversiones sostenibles, en estas finanzas sostenibles, son el ámbito ambiental y social. Y voy a referirme al siguiente, si pasamos también a la lámina, el criterio de gobernanza. No, a la anterior, por favor, si pasamos, la anterior lámina. El criterio ambiental, ¿dónde estaba ambiental? No importa, la lámina verde, donde estaba ambiental, social y gobernanza. Entonces el mundo fue trabajando estas ideas, estas son ideas globales. ¿Dónde sucede? Quizá un poco en corchete, ¿dónde suceden estas cosas? Y allá por 2005, en el ámbito de las Naciones Unidas, inversionistas institucionales, ¿quiénes son los inversionistas institucionales? Son estos grandes fondos de inversión. Se reúnen de 12 países que manejan un activo enorme de financiamiento global de proyectos en el mundo, con expertos a pedido de las Naciones Unidas, con expertos de varias áreas, y ellos sacan principios de inversión responsable. Y estos principios son 6 principios, quizás la idea no es hablar de todos estos principios. En estos principios de inversión responsable, ellos dicen, vamos a incorporar en todas nuestras decisiones de inversión y de financiamiento principios de inversión. Y estos principios incorporan un marco referencial de que las decisiones de financiamiento, las decisiones de inversiones tengan en cuenta temas ambientales,
sociales y de gobernanza. Esto sucede en una iniciativa global, en instituciones globales. Sucede no en el hacedor de políticas públicas típico que tenemos en mente, que es el Estado. Sucede en los hacedores de políticas públicas del sector privado, porque el sector privado es un gran hacedor de políticas públicas también. Esta es una política pública global que surge del propio sistema financiero, entendiendo que ahora es necesario no solamente mirar rentabilidad, sino que mirar más allá, mirar el futuro, mirar impacto ambiental, mirar impacto social y también de gobernanza, que quizás es un poquito el que menos se entiende de estos criterios de decisiones de inversión en el mundo. Entonces el mundo va evolucionando, una agenda global, una agenda de finanzas sostenibles, una agenda de criterios que significan finanzas sostenibles, una agenda de temas ambientales, sociales, relacionados a la rentabilidad de la inversión, pero también con un tema llamado gobernanza. ¿Y por qué se miran estos tres elementos con estos decisores de dónde ponemos el dinero? De nuestro ahorrista o de nuestro inversionista, a qué banco le prestamos en el mundo, a qué proyecto financiamos. Porque también es un buen negocio la responsabilidad social, ambiental y la gobernanza. ¿Y por qué es un buen negocio? El simple ejemplo, cuando la empresa que yo les comenté hace un daño ambiental, pues más tarde o más temprano genera un pasivo ambiental. Y ese pasivo ambiental se puede traslucir en problemas para la empresa. Una demanda, un juicio, una cuestión de normativa local, algún ejercicio que también puede impactar en el flujo de finanzas del proyecto. Y el flujo de finanzas del proyecto al final del día tiene que ver también con la rentabilidad. Entonces, estos conceptos son un buen negocio. Entender los procesos ambientales, sociales y gobernanza son un buen negocio también desde el punto de vista de la rentabilidad al incorporar una gestión de riesgo de largo plazo en los procesos de inversión. Pero por sobre todo son un buen negocio porque nos pueden dejar un mejor planeta a futuro. Es una combinación perfecta la incorporación de este marco. Entonces, lo que cabe preguntarse aquí es, de vuelta, es una agenda global, vienen de financistas globales estructurados enormes. ¿Paraguay acepta o no acepta estos marcos de iniciativas, estas buenas prácticas? Y bueno, esa es la respuesta que tenemos que darnos como sociedad. Y después les comento cómo estamos con Paraguay con estos temas. ¿Es una buena estrategia? Yo pienso que es una buena estrategia considerar estos elementos. ¿Es un buen negocio? Es un buen negocio considerar estos elementos. Desde el punto de vista del proyecto, porque hay una rentabilidad a largo plazo que puede ser sometida a riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y también desde el punto de vista de que esto es lo que se necesita para avanzar al desarrollo sostenible. Entonces, estas ideas globales, mi idea un poco es conectar la cooperación, cómo se generan estas ideas globales, dónde surgen. A veces no vienen como imposición, a veces vienen como sugerencias, como buenas prácticas, y hoy en día es un buen negocio. Vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque las finanzas que van a venir para los objetivos de desarrollo tienen en cuenta estos criterios. Los financistas internacionales trabajan con más fuerza con empresas y proyectos que tienen en cuenta estos criterios. Entonces, agendas globales, finanzas sostenibles, responsabilidad ambiental, social y gobernanza. ¿Y qué es esto de gobernanza? Quizás es el elemento menos entendido aquí. También un criterio de finanzas sostenibles es la gobernanza, que es la tercera sigla, ASG o ESG, si quieren en inglés. Y gobernanza tiene que ver con un criterio relacionado con la gente, con la estructura de decisiones internas. ¿Por qué la gobernanza es importante? Porque hay estudios que demuestran que la gobernanza genera más impactos de rentabilidad también. Una gobernanza irregular, arbitraria, sin rumbo, es un problema más tarde para la empresa. La gobernanza, la manera en que se toman decisiones en la empresa, en el gobierno, en la institucionalidad, también es un sinónimo de salud financiera en el largo plazo. Y en estos procesos hablamos de largo plazo. Por lo tanto, al final del día, la gobernanza, saber cómo se gobierna ese proyecto, cómo se gobierna esa institución financiera, cómo se gobierna ese banco, cómo se gobierna en forma general las instituciones, es una buena idea y es un buen negocio también. Entonces, en este marco de finanzas sostenibles, en este marco de esta agenda global, en este marco de esta agenda global que vienen hacedores de política pública globales, no solamente nacionales, generadas en un ámbito privado y no precisamente en un gobierno en particular, son un buen negocio. Así que quería yo enfocarme en esto y trasladar un poco a Paraguay. Bueno, ¿y qué significa todo esto con Paraguay? Y hay un montón de cosas que podemos decir. ¿Qué significa todo esto para la AFD? Hay un montón de cosas que podemos decir, pero quiero citar algunas de ellas. La Mesa de Finanzas Sostenibles
es una decisión de bancos del sector privado, instituciones financieras con más precisión del sector privado, creo que comenzaron con 4, hoy están 18, donde incorporan en sus criterios de financiamiento de sus créditos los criterios de finanzas sostenibles ASG, ambiental, social y de gobernanza. El Paraguay en el ámbito privado ya hace 10 años dijo, esto es una buena idea, trabajemos en esto da efectos positivos, cuida planeta y también cuida balance y cuida sociedad. Estas mesas de finanzas sostenibles avanzan para que esto cada vez se perfeccione más. El sistema financiero tiene esto. El Banco Central sacó una normativa relacionada a esto. Hay una normativa de guía para temas ambientales y sociales llamado SARAS, donde se incorpora al sistema financiero para tener en cuenta todos estos riesgos. Entonces, el Paraguay ya está trabajando en estos temas. Hay un montón de cosas que hacer, sin duda hay un montón de cosas que hacer. ¿Qué hace la AFE? La AFE forma parte del sistema financiero. La AFD tiene normativa SARA, genera productos relacionados con sostenibilidad. Nosotros tomamos la decisión de trabajar en el ámbito forestal, en el ámbito de la electromovilidad, en el ámbito de la eficiencia energética y podemos citar el ámbito de impacto social con las viviendas que más se conocen. Entonces el sector financiero, el Paraguay ya está incorporando, está trabajando en esto. ¿Hay mucho que hacer? Claro que hay mucho que hacer. ¿Hay mucha taxonomía todavía que resolver? Hay mucha taxonomía que resolver. Hay mucha caracterización de qué es una finanza sostenible. Hay elementos todavía relacionados quizá con temas impositivos que trabajar. Sin duda hay un montón. Y hay todavía muchas finanzas que traer para financiar el desarrollo hacia adelante. Sí hay mucho que hacer. Lo bueno es que estamos empezando con todo esto. Y antes de terminar, yo quiero compartir con ustedes un mensaje que me vino del futuro. Así que si ponen la siguiente lámina, les voy a agradecer. La siguiente. Así que muchas gracias por la presentación.